van a solucionar todas sus dudas. Les contaré rápidamente la conocida anécdota de aquel premio Nobel al cual vino un periodista rápido. Le daban el premio Nobel por sus estudios sobre la mecánica cuántica y el periodista ágil le preguntó, por favor, le estaba un viejo ya con su pipa, me dice usted en 5 palabras, ¿qué es la mecánica cuántica? En 5 palabras. Y el viejo premio Nobel lo miró de lado, estuvo contemplándolo durante un minuto y le dijo, en 5 palabras, se lo digo en 3, váyase al infierno. Cuéntelas. No se puede. Esto es algo como la mecánica cuántica o qué sé yo, la teología cristiana. Es una cosa que requiere mucho porque la omnilogía no es una cosa sencilla. Lo fue hace unos años, hoy día no, es una cosa muy complicada y lo están viendo ustedes aquí. Para los que creen que las cosas que yo vaya a decir no son científicas, les diré, ¿qué es un científico? Un científico es un hombre que usa su cabeza, que la usa bien, que la usa metódicamente, un hombre inteligente. Yo soy un hombre que tengo cabeza, que también soy más o menos inteligente, que trato de metódicamente deducir de los hechos y por lo tanto no me acomplejo nada con lo que diga la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia oficial ya ha dicho que el fenómeno no existe, nos lo ha dicho oficialmente varias veces, la megaciencia. Por lo tanto, no me interesa nada lo que diga la ciencia oficial. Sí conozco científicos de primera línea que bajo cuerda han estudiado esto. Y quiero decirle que se han gastado miles de millones de pesetas en estudiar el fenómeno ovni, pero sin decir nada. Eso en concreto el gobierno norteamericano, y lo sigue haciendo, y muchos científicos, yo diría que cobardemente, están estudiando la cosa, pero no dicen nada. En concreto, por ejemplo, el señor Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos, cuando cayó el ovni en Aztec, a toda velocidad, en 24 horas, a través del general Marshall, dijo, tráeme a los científicos mejores que tenemos aquí para estudiar esto. Y ahí estaban los mejores científicos cuyos nombres se los podría dar ahora, pero no quiero perder tiempo en esas cosas. Dirigidos por un tal Vannevar Bush, que fue de los hombres que hicieron la bomba atómica, que fue otro regalo que la ciencia oficial le hizo, a través de los militares, le hizo a la humanidad. Bien, como varias veces lo han dicho aquí, señores, yo no creo en el demonio. No sé, que en Cataluña parece que hay una idea de que yo estoy hablando siempre. No creo en semejante señor, para que no digan que yo estoy hablando siempre de demonios. Sí creo que hay ciertas entidades negativas, que es a lo que la Iglesia y todas las religiones del mundo que tienen demonios, a eso es a las entidades negativas. En la Iglesia se le llama demonios, en otros le llamarán, los orientales llaman asuras. Hay 40.000 maneras de llamarles. En eso sí creo, pero que los ovnis y los demonios sean la misma cosa, nada, olvídense de eso. Yo no vengo aquí, porque algunos también lo creen, que yo voy a empezar a hablar contra este o contra otro. Yo aprecio muchísimo a Grifold, es su manera de ver el mundo y su manera de creer que hace su gran misión. Perfecto, para adelante, él tiene su cabeza. Sisto Paz, todo el movimiento Rama, etcétera, tiene sus partes positivas, por supuesto. Yo respeto a todo el mundo y personalmente los quiero a ellos, personalmente a cada uno de los contactados. Algunos me parece que están equivocados, pero tienen su derecho a equivocarse. Yo no quiero hacer polémicas con nadie, pero eso sí, yo, ya que están ustedes aquí, tienen la humorada de escucharme, en esta hora voy a exponer las ideas a las cuales yo he llegado. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que no. Estoy casi seguro que en algunas de estas pequeñas cosas sí, en detalles, en fechas y en deducciones. ¿Por qué? Porque esto es la mecánica cuántica. Esto es una cosa muy compleja en donde la mente humana, al estar en contacto con otras mentes superiores a la suya, empieza a patinar y nos pegamos unas patinadas de miedo. El último preámbulo que voy a hacer, para los que crean que yo no hago más que creer que todos los extraterrestres son malos. No, yo creo que hay por ahí entidades buenas, entre comillas. Ni siquiera los buenos, ¿verdad? Son neutros, andan a lo suyo. Pero bueno, hay algunos cuya manera de ser es favorable a nosotros. Y creo que hay gente que ha sido favorecida individualmente por mucho. Y los conozco personalmente, les ha ayudado mucho. Miren, yo conozco un contacto, 2 contactos,
3 contactos, porque conozco mucho, les ha tocado la la lotería y les ha tocado directamente por estar unidos con los que estaban y se lo dijeron. Es más, ahora me acuerdo de Torralba, el que hablo en el libro de La Granja Humana. A Torralba, cuando no tenía dinero, y ese es un personaje histórico del cual Miguel de Cervantes habla de él, cuando no tenía dinero y estaba triste, su amigo, el Ezequiel, que se le presentaba todos los días, encontraba por la noche y le decía, ¿estás triste? Bueno, pues no te apures, el dinero aparece por ahí. Bueno, y él decía, bueno, mucho me ayuda. Y iba a meterse en la cama, levantaba la manta, pum, y allí encontraba unos doblones. Y se los daba a su amigo. Bien, de modo que a algunos sí les han ayudado. Admito que hay, por lo tanto, y voy a hablar menos de eso. Ustedes, de los vecinos buenos que tengan en su casa, no se ocupen mucho, porque son respetuosos, no les van a entrar por la ventana ni por la puerta, aunque la dejen abierta. Pero si en un edificio de 100 vecinos hay 2 malos, tengan cuidado. Y por ahí arriba hay bastantes más de 2 malos positivos, ¿verdad? Como yo les voy a decir ahora hechos. Yo soy poco místico, la verdad, pero les voy a decir muchos hechos. Y de esos es de los que sobre todo voy a hablar yo, de las últimas. ¿De qué voy a hablarles yo? De lo último que hemos conocido en estos últimos años. ¿En virtud de qué? En virtud de una cosa que se llama FOIA, traducida al castellano, Acta de Libertad de Información. Todavía hay que hacer otro preámbulo. Les voy a hablar mucho de los Estados Unidos. No es que yo esté aquejado del papanatismo, que ahora aqueja a todos los españoles y al mundo entero, todo lo yanqui, todo lo angloparlante. A mí le tengo mucho repelillo a los yanquis. ¿Por qué hablo de esto? Primero, porque he andado mucho por allí, porque conozco a todos los investigadores que están metidos en esto, y porque en Estados Unidos, ¿verdad?, estas cosas, gracias a esta Acta de Libertad de Información, con la cual el Congreso ha obligado a las agencias gubernamentales, sobre todo al Poder Ejecutivo, a que suelte los documentos que hace 40 años que tienen cerrados criminalmente contra su pueblo. Gracias a eso, en Estados Unidos, por tener el régimen que tienen, se puede conocer esto. En Rusia pasa exactamente igual, pero la paranoia comunista no permite eso. La censura es sagrada y no se puede. Y ahora empezamos, gracias a la glasnost, ¿verdad?, que nos viene por la perestroika. Pues ahora, con esta transparencia, el otro día nos dieron esa cosa. Y yo, cuando salió en el periódico, le dije a mi mujer, a que no tarda 2 días en venir el desmentido. Y efectivamente, siguiendo el patrón normal, a los 2 días, la ciencia oficial, en este caso las autoridades de Unísima siempre, dijeron que no, que era cosa de los niños y por aquí, por allá. Porque eso ha sido siempre lo que ha pasado. Bien, ¿de qué les voy a hablar yo? De lo que hemos sabido vía oficial, porque esto no es que viene de arriba, no, son documentos de los cuales en mi próximo libro, y le hago un comercial aquí ahora de televisión, que aparecerá dentro de 15 días y que, con perdón de los que no les gusta, se va a llamar La amenaza extraterrestre, fotocopio todos los documentos que han estado fotocopiando ahora todos los autores norteamericanos y algunos que yo tenía porque me habían llegado a mí por otro lado. ¿De qué? A veces son aburridísimos, pues son nada más documentos oficiales del ejército robados, documentos oficiales de la NSA, National Security Agency, que es la agencia que más sabe de esto en Estados Unidos, junto con las fuerzas aéreas, robados a veces con peligro de muerte para el que robó los documentos. Y quiero decirles que en la investigación de todo el fenómeno OVNI, la muerte han dado, pero muy infrecuente, ¿entienden? Esta investigación tiene ya muchos cadáveres detrás. Bien, creo que he hecho todos los preámbulos que tenía que hacer. ¿De qué les voy a hablar? Pues les voy a hablar de que, de una manera así global, con una frase terrible, hemos sido estafados. La humanidad ha sido engañada, pero vilmente engañada. Y por eso ahora, en cierta manera, hay cierto cabreo en nosotros, ¿verdad? Hace años que lo sospechábamos los que andamos metidos en esto. De 1000 maneras llegaban noticias de un lado y de otro, y había gente, por ejemplo, el general MacArthur, cuando estaba en Filipinas. MacArthur era un hombre íntegro, vio un ovni, ya esto fue el año 41-42, antes todavía del famoso Arnold y compañía, ya vio un ovni y, con mentalidad muy militar, hizo lo que llamaba él la UPI, me parece, la Unidad de Avistamientos o de Estudios Interplanetarios. El general MacArthur hizo dentro de su ejército allá en Filipinas eso. Lo que pasa es que se murió él y todo se fue para allá. Eso fue el año 41, ya. Había gente que estaba ya en esto y se daba cuenta, pero muchos otros, en cuanto empezó a aparecer la cosa más
fuerte, empezaron a dudar, a tener miedo. Enseguida diré las causas de por qué esto, como ayer preguntaba alguien, ha estado tan tapado. Pero la realidad es que hemos sido engañados y ahora estamos descubriendo cómo nos engañaron. Primero, ¿quién fueron los que nos han engañado? Pues los grandes gobiernos de este mundo. Los gobiernos que conocen esto y que lo han tenido tapado son el gobierno norteamericano, son el gobierno ruso, el gobierno inglés, los ingleses saben de esto, el gobierno israelí, el gobierno chino y el gobierno indio, eso que yo sepa. Las autoridades de esos países desde hace muchos años conocen, ¿qué conocen? Conocen el hecho de que aquí están llegando seres de otros planetas. Y lo conocen ellos, ¿por qué? Por sus medios, sobre todo los ejércitos del aire de cada país. De modo que los grandes gobernantes son los que nos han engañado. Inmediatamente junto a ellos estaban todos los grandes pentágonos del mundo, los profesionales de la violencia, este tipo de mafias que son verdaderamente los enemigos de la humanidad, los que han puesto miles de millones de pesetas, billones de pesetas al servicio de ¿qué? Pues eso, de hacer armas y de hacer cosas que ahora no saben cómo desmantelar a Europa. Se han pasado estos mentecatos durante años y años y años, llenando toda Europa de cabezas nucleares, y ahora porque se han dado un abrazo uno con otro, bueno, vamos a desmantelar esto, ya les queremos dar el premio Nobel cuando había que mandarlos al infierno a los todos. Señor, por favor, no me aplaudan porque me van a tener que aplaudir tanto que si no acabamos todo el tiempo. Ahora no saben qué hacer con las cabezas nucleares porque ustedes saben que ese es un problema. Fíjense qué discriminación. A todo el mundo le ponen agua y a mí no me la han puesto. Pero bueno, ahora no saben qué hacer con las cabezas nucleares porque es un problema tremendo. Y todo el dinero que se ha gastado y todo el esfuerzo humano y todo lo que podíamos haber avanzado en otras cosas, nada, ahí está enterrado estúpidamente. No quiero, si acaso después tenemos tiempo a hacer consideraciones de este tipo que las podemos hacer para entre nosotros. ¿Quiénes son los que nos han engañado de esta manera? A la humanidad entera, ocultándole una cosa que tiene mucha más importancia, muchísima más importancia que las imbecilidades que los políticos tratan todos los días en ese corre-corre, parece pavos reales que se visitan unos a otros con gente enfusilada allí, pasando, todas esas son tonterías comparado con este hecho de que realmente hay gente por ahí dando vueltas y que nos visitan y que nosotros podemos aprender de ellos o que podemos temer algo de ellos. Los otros que nos han estafado son, muchos de ustedes oirán por primera vez esta palabra, pero va a estar de moda dentro de poco, los Illuminati. ¿Quiénes son los Illuminati? Son grupos secretos en el mundo entero, ahí ya se saltan las barreras de la patria, grupos de maníacos que quieren controlar el poder en el mundo a través de las finanzas, a través de las armas, a través de lo que sea, o a través de la guerra química, pero una guerra química que ellas la tienen preparada para cuando lo quieran. Son los Illuminati, son grupos de poder misteriosos. Ustedes ven por ahí a veces películas de gente que quiere dominar el mundo y que tienen grandes cuevas, sus cosas. Eso existe. Ahora está empezando a salir y no se puede agarrar bien porque es gente que está preparadísima. Grupos de esos son los que hoy día está muy relacionado con el fenómeno ovni. Si acaso hablamos después de esto, porque si no, no tendremos tiempo. Gracias. No lo había dicho con tan mala intención, pero bueno. ¿Cómo nos han engañado? Pues primero, desacreditando a los que estudiamos todos. Todos los que estudiamos en esto estamos locos. Lo saben de sobra y lo habrán oído decir de mí y de todos los que estamos en esto. Estamos mal de la cabeza, etcétera, etcétera. Bien. No hace falta que seamos contactos. A los contactos enseguida los meten en un manicomio, pero los que estamos en esto todos estamos medio locos, andamos buscando dinero, etcétera, etcétera. Segundo, amenazando. Todo el mundo que anda en esto de una manera u otra ha recibido amenazas. A veces yo sé gente que ha perdido el trabajo para meterse en esto. Luego, imposibilitando, mira, hay muchos, pero cientos de soldados norteamericanos que vieron cosas o que descubrieron cosas relacionadas con los ovnis y los mandaban a Hawái, los mandaban separados de su familia para que no pudieran hablar. Es decir, allí hablarían, pero nadie les iba a hacer caso. De mil otras maneras. Y por último, asesinando. Yo les puedo dar ahora, si quieren, una lista de una docena de gente eminente que ha sido asesinada por la CIA. Fíjense si son audaces que cuando Truman empezó el año 47 y se instituyó el MJ-12, escogieron 12 personajes
para cuando se dieron cuenta de que el fenómeno ovni era real. Yo voy a publicar en mi libro una fotografía histórica que son unos, rarísima y borrosa, son unos haces tremendos, así de luz, y se ven 4 puntitos encima del cielo de Los Ángeles. El año 43 me parece aparecieron unos aviones desconocidos. Entonces el ejército no sabía nada todavía y le pusieron inmediatamente el ejército focos de eso para ver, y se ven los ovnis allí. Y yo voy a publicar también la carta del general Marshall a Truman diciéndole, bueno, eran unos aviones desconocidos, probablemente eran de otra nación que estaba queriendo frenar nuestra producción. Eso se lo dice Marshall con una ingenuidad tremenda. Les tiramos no sé si 4.000 rondas de balas con no sé cuántos proyectiles, pero ninguna se hizo blanco. Eso fue el 42 o el 43, pero ya el 47, cuando cayó el primer ovni en Roswell, porque han caído muchos ovnis, en mi libro voy a publicar una lista de cerca de 40 ovnis, con el sitio donde cayó, en la fecha en que cayó y los hombrecitos cuando se sabe, porque hay veces que se sabe muy bien. Por ejemplo, en este fueron 14 hombres, en el de Nevada fueron, me parece, también 11 o 12, y hay sitios donde no se sabe. Yo he visto ovnis caídos con mis ojos, pero el ejército no me dejó, en la Sierra de Puebla, eso por lo menos uno, y sé de otro que no está en esa lista. Bien, dejemos eso. Es que está la cantidad de cosas que hay que decir, que quisiera darles a ustedes una vista panorámica, para no perdernos luego en estas cositas de que si uno está de acuerdo con el otro o no. Hay hechos que por mucho que la gran prensa mundial o las autoridades lo desmientan, a mí no me importa, yo tengo mi cabecita también. Y en este caso, yo vi el ovni de Puebla que estaba enchufado contra un silo, pero cuando llegamos en medio de la bruma, allá en lo alto de la serranía, allí estaba un cordón de soldados. Y a algún periodista le dieron leña con la culata, porque se empeñó y se fue por el otro lado y le sacudieron. Y ese ovni, una foto espantosa, pero mala, pero salió fotografiado en el diario La Prensa. Y como les digo, ese ovni, así, eso lo incluí en la lista, en esa lista de casi 40 ovnis caídos. Bien, ¿cómo hacían? Les estaba contando, para que vieran que no se andaban con bromas estos señores, cuando Truman instituyó el MJ-12, uno de los del MJ-12 era su ministro del Interior llamado James Forrestal. Después le dieron el nombre, después que lo mataron, le dieron el nombre a un gran portaaviones, porque él era marino, era almirante. Y bueno, pues James Forrestal no estuvo de acuerdo, el único que dijo, no, esto hay que decírselo al pueblo. Y el único, y empezó a ponerse tenso y a ponerse nervioso. Su familia es la que ha dicho todas estas cosas. Lo llevaron a un hospital. Bueno, hay una fotografía que yo estuve a punto de robársela de su libro, ¿verdad? A Timothy Good en el libro, pero no me atreví. Pero es interesante porque Truman, ¿verdad?, con el cinismo que ha imperado siempre en la gran política, le está dando una medalla cuando le dijeron que se fuera, pero muy amablemente, y le dieron una medalla, y él pues dijo probablemente que se marchaba por motivos de salud y tuvo que dimitir como ministro del Interior, hablando en términos españoles. Y hay una fotografía en que Truman le está poniendo la medalla y él lo está mirando con una cara de bicarbonato sódico tremenda. Lo está mirando como diciendo, qué desgraciado, cómo me echas, dándome una medalla, pero me echas por esto, porque él no estaba de acuerdo. Y lo internaron en un hospital, y según la noticia oficial, se suicidó, se tiró del piso 16, el señor ministro. No, ustedes son muy jóvenes la mayoría. Su familia, ¿qué dice? No se suicidó, lo suicidaron. Y la prensa, ¿qué dijo? Rarísima la muerte de Forrestal. Para que ustedes vean que esta gente no anda con bromas. Fue el primer, diríamos, mártir de esto. Porque después de él les puedo dar una lista de gente. Todos se suicidaban, como se suicidó, que el señor McDonald, por ejemplo, le ponía la pistola al lado. Pero siempre se sospechaba por qué se suicidó esto, porque está muerto aquí en el desierto, tirado ahí con una pistola. Porque se opuso al informe Condon y dijo, esto de ninguna manera, esto es mentira. Y si lo digo yo, lo dicen ustedes, nadie le hace caso. Pero como él era uno de los que escogió el doctor Condon para que lo ayudara a hacer el informe, y era todo un señor doctor, del profesor de la Universidad de Arizona, era peligroso y por eso lo liquidaron. Como era peligroso Valentine, como era peligroso, qué sé yo, gente, Jessup, que tenían... Últimamente me he enterado que el famoso Jessup, Antonio Rivera, apareció con las manos amarradas dentro de él. Eso me lo dijeron a mí. Miren ustedes qué manera de suicidarse. Metió un tubo de escape dentro del coche. Usted también era muy crítico, tremendamente, y le decía al gobierno, esto hay que decirlo. Y metió un tubo de escape, encendió el coche y en un parque allí que hay en Miami, yo estaba en el mismo sitio donde se ahorcó él, donde se suicidó él.
Y encendió el coche y claro, se asfixió, pero resulta que me dijeron ahora que apareció con las manos amarradas. Es decir, que lo amarraron ahí, fueron tan tontos que en la prisa de escapar, porque están en plena ciudad, se olvidaron de soltarle las manos. Bien, esa es la manera que han tenido de tapar esa gran verdad. ¿Por qué lo hacían? Pues primero por prudencia, porque ciertamente las autoridades, una cosa así, eso pone nerviosa a la gente. Después yo creo que por impotencia, por pasmo, cuando vieron, ahí vieron ustedes una fotografía, yo voy a publicar esa más otras fotografías que hay, cuando los ovnis, el año 52, 53, se pasearon por encima y jugaron con todos los aviones encima de Oasis. Venían los cazas, y los ovnis hacían para arriba, cuando ya los cazas bajaban a buscar gasolina, volvían a bajar los ovnis. Y así estuvieron con ellos 2 días. Y dijeron, bueno, esperemos que no pase esto. A los 7 años volvieron a hacerles otra visita, también encima de Oasis. Ante esa impotencia, casi por amor propio, pues entonces ya claro, cada vez lo tapaban más, porque había gente que decía, bueno, ¿qué pasa? Esas fotografías salían en la prensa, y lo mejor era decir, no, era Venus, Júpiter y la corte celestial de los planetas que andaban dando sus vueltas por encima de Oasis. Porque muchas veces las disculpas, las explicaciones que hacían las autoridades dignísimas eran completamente absurdas, tontas, y a veces, en un caso, uno de los del MJ-12, Menzel se llamaba, ¿no? Uno de ellos, las explicaciones que daba eran tan ridículas que soltaron una carcajada a todos los periodistas. ¿Usted cree que somos tontos o qué pasa? Bien, ¿qué es lo que estaban encubriendo? ¿Qué es lo que se ha estado encubriendo? Y todavía hoy día, a pesar de la terrible pelea que hay en el seno de los que conocen el secreto, ¿qué es lo que se está encubriendo? Primero, la venida de seres de fuera. Eso no hace falta que nos lo digan los militares, ya lo sabemos los que hemos leído las obras de Faber-Kaiser y los que tenemos un poco de cabeza, o las obras del inglés este. Bien, hay 40.000 obras. Toda la historia está llena de ovnis. El libro, por ejemplo, de Prodigis, de los prodigios en el cielo, del escritor Julius Obsequens, del siglo III, ovnis, por lo menos 2/3 partes, tal como te lo explica. Se vio en el cielo esto y esto y esto y pasó, y se vieron 2 lunas por la noche que corrían, etcétera. Todo eso son, a su manera, lo dicen así. Bien, la venida de seres. Segundo, después de la venida, el trato, que eso sí está más difícil de creer, pero por lo que uno colige por otras cosas, los norteamericanos han hecho un trato, el gobierno norteamericano hizo un trato con unos, y empiezo a hablar ya de un tipo de extraterrestres. Hay muchos tipos de extraterrestres, muchos más de los que hay razas, blancas, negras, somos 10 razas, vamos a poner, pero es que aquí hay miles de planetas que vienen a la Tierra, y antes alguien dijo que la Tierra es como el centro. La Tierra no es el centro de nada, absolutamente. Somos un lugar de paso y van a otros sitios, como vienen aquí, exactamente. Poblados o sin poblar. Naturalmente, al haber aquí vida biológica, les interesa más que un planeta como Venus, donde para algunos será totalmente imposible entrar, otros seguramente entrarán. ¿Por qué? Porque no tienen cuerpo, son una pura energía y probablemente no tienen interferencia ninguna. De modo que la Tierra no es el centro de nada. Bien, de hecho, vienen aquí. Y lo que parece es que ha habido un trato de unos de ellos, o si quieren de 2. Yo les puedo decir cosas mucho más concretas si quieren, luego me preguntan, pero es que quiero darles una visión panorámica. Que yo sepa exactamente es de 2, pero hay otros terceros también que están muy relacionados con unos de estos, aunque según nos dicen rechazaron algunas de estas cosas que les estoy diciendo. Son noticias oficiales que se le han escapado, que se las han robado a la NSA, a la DIA, a las fuerzas aéreas, a la misma NASA. La NASA no sabe tanto como mucha gente cree, la NSA sabe mucho más y tiene miles de millones de dinero para estas cosas. ¿Qué otra agencia grande hay? Hay otra agencia muy grande que es el FBI sabe muy poco de esto, y el viejo Hoover se llamaba, estuvo al fin, estaba enfadadísimo porque a él la CIA no le pasaba los documentos. Y de hecho, los documentos que en virtud del acta de libertad de información ha entregado el FBI son paupérrimos, no sabía casi nada, comparado con lo que sabían la CIA, etc. Y de paso, déjenme decirles que tan secreto es que Eisenhower, cuando lo hicieron presidente, no sabía nada del asunto. Y
ahora están publicando los libros, yo también lo voy a publicar, todo el documento en que le ponían en antecedentes al señor Eisenhower, electo presidente, señor presidente, hay esto. Y le dicen, se cayó un ovni en Roswell, se cayó un ovni en Indio Guerrero, cerca de la frontera con México, y se cayó otro ovni no sé dónde, y hay esta J, y se habla del MJ-12, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque siendo general que dirigió toda la batalla de Europa, no sabía nada. Y Carter le tenían tanto miedo a este grupo de Illuminati dentro del gobierno norteamericano que cuando lo hicieron presidente se lo tuvieron que decir, pero de una manera general, no le dijeron todos los secretos, y por eso Carter hizo el ridículo cuando un año después, Carter, que había prometido que iba a decirlo todo, una vez él vio un ovni y les prometió a los periodistas que si yo llego a salir presidente, ya estaba en campaña, yo diré todo, y no dijo nada, igual que le pasó al que vino después de él, Ford. Pues bien, Carter le dijo a la NASA que hicieran un estudio sobre los ovnis, y la NASA le dijo, no, mire, ya se ha hecho el estudio y ya se ha visto que no merece la pena. Y la NASA sabía todo lo que había que saber, y Carter siguió sin saber la mayor parte de las cosas. Sí, eso fue el presidente Carter. Sin embargo, yo dedico un libro entero a los presidentes. Por ejemplo, sabemos ahora perfectamente lo que hacía Reagan. Reagan se ponía nerviosísimo, le encantaba que hablaran de estos hombrecitos. Pero el que más sabe es el señor Bush, por haber sido presidente de la CIA, precisamente. Y ya les digo, todo esto son documentos, no son que me viene de arriba y me pongo yo en trance, no. Documentos que se están ahora publicando, y documentos que le han costado la vida a gente. Bien. De modo que se ocultaba la venida, el trato, se ocultaban las mutilaciones. Por el año 73 empezaron a aparecer animales muertos en las granjas, y animales muertos, y cada vez más. Yo los he visto con mis ojos. Yo voy a publicar alguna foto hecha por mí, ¿verdad? Y animales mutilados. Las mutilaciones, cuando tú veías un animal de cierta manera, digo, lo mataron los ovnis. Me acuerdo, y aquí viene el encubrimiento, aquí viene un personaje que tú muy bien conoces, Antonio, Allen Hynek. A una vez le dije yo una noche a Hynek, ¿tú no estás convencido de que las muertes de estos animales aparecidos en las granjas tienen relación con los ovnis? Y me acuerdo que Jaime me dijo, bueno, todavía no estoy del todo convencido, sí, hay muchas cosas en que se puede sospechar. Yo moví la cabeza y le dije, mira, Jaime, no te vaya a pasar lo que te pasó con el libro azul, donde tardaste 11 años en caer en la cuenta de que el fenómeno era real. Él estaba engañado, pero yo también lo estaba, porque ahora en algún documento del proyecto Grudge ha aparecido el nombre de Hynek, en una mutilación humana, me parece. Es decir, los que fueron testigos de aquello, y ahí aparece Allen Hynek, muchos años atrás. Es decir, que a Hynek lo pusieron, e incluso le dieron últimamente dinero para la oficina que tienen ahora en Chicago, ya con abundante dinero, no a él personalmente, sino a aquella gran oficina, para que les diga, ¿verdad?, lo que pasó con la APRO. En la APRO estaba uno que fue del primero MJ-12 y estaba de espía prácticamente, que era el mariscal, no me acuerdo ahora, Hillenkotter me parece que era. Y claro, él sabía todo lo que ellos sabían, y cuando iban despistados, pues los despistaba más todavía. Y cuando había una noticia importante, entonces, investigada por civiles, se la pasaba inmediatamente al MJ-12 y a los canales oficiales del ejército para que la investigaran. Bueno, pues las mutilaciones de ganado, ¿verdad?, que se han venido produciendo, y se producen en todas partes. Aquí en España han tenido ustedes casos, por ejemplo, que yo no sé a quién se lo decía ayer, que decía que aquí no había de eso. Hasta el sesudo, reflexivo y unas cuantas cosas más, diario El País, que de estas cosas no quiere saber nada, ¿verdad?, pues publicó una columna de eso. Hace unos 2 años empezaron a aparecer ovejas muertas en Aragón, y cada vez morían más, y la gente le llamaba la bestia, le tenían terror por la noche porque aparecían 30, 40, 50 de un golpe. Y claro, a un pobre pastor o dueño de un para el Banco Central eso no es nada, y para ustedes tampoco, porque viven aquí en Vendrell, pero para el dueño de las ovejas eso es total, la ruina total. Y cada vez se fue corriendo la mortandad esta hacia Navarra, y entró en Navarra, y yo tengo páginas enteras del diario Navarra, una página entera, dedicando a ver qué es eso de la muerte. Claro, los investigadores de campo se tirarían inmediatamente a ver qué es eso. Yo no me tomo ya ese trabajo, ya me lo tomé hace muchos años, para eso me he cruzado el Atlántico 70 veces. ¿Por qué? Pues porque ya leí tal cosa, uy, estos son ellos, andan trabajando por aquí, como andan trabajando por todas partes, porque hay matanzas en Suecia, que es un país tan serio, y no digamos nada en Sudamérica. Sudamérica
de 8 naciones diversas, yo les puedo dar ejemplos de matanzas de animales hechas por ovnis. Algunas veces los han visto matarlos, ¿entiendes? Otras veces indirectamente. Bien, eso era lo que estaban también cada vez, ante hechos como es, ocultando. No somos nada, ya se me ha ido todo el tiempo. ¿Qué ocultaban? Las andanzas de estos señores. ¿Cuáles son las andanzas? Son las que le han metido miedo, y yo me lavo las manos, y si alguno coge miedo con esto, a mí no me importa que me digan que le estoy metiendo miedo y por eso no hablo de eso. No, yo hablo de eso porque eso es una realidad, y a mí, como decía el viejo adagio latino, y perdonen por el escupitajo latino, amicus Plato magis amica veritas. Yo soy muy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. La verdad es que lo que se está descubriendo últimamente de cierto tipo de enanos, que son los más descarados, los que se meten, porque hay seres, bueno, que probablemente son estos que hemos visto ayer, que hablan de amor y esas cosas. Yo no me quiero meter con ellos porque eso no me interesa, ¿verdad? El amor, adelante con él. Estos son los que me interesan a mí. Estos se están dedicando a unas actividades terribles. Una de ellas es llevarse matar a los animales, llevarse a personas humanas. Ahora está de moda las abducciones, ¿verdad? Se llevan. Cuando las devuelven, suelen venir un poco traqueteados. También les podíamos hablar de esto muchísimo. ¿Por dónde le meten la cosa? ¿Dónde se la ponen debajo de la pituitaria? ¿Qué marcas les dejan? ¿Cómo los monitorean desde lejos? Porque hay testimonios para todo, testimonios de personas que hablan y que dicen. Algunas ya no pueden dar testimonio porque no regresaron. Bien, están haciendo muchísimo de esto. En este libro mío les cuento casos de desapariciones en masa, ¿entiende? En masa. De 2 autobuses enteros, aparecieron los autobuses, y el mismo día, en Nueva Zelanda, un campamento entero, con todas sus... Allí estaban todos los coches, todas las cosas, un campamento de verano de estos, 200 y pico personas, no quedó rastro de nadie, absolutamente. Y el mismo día, un avión que precisamente aquí en las Islas Baleares, que iba de Barcelona, me parece, a Túnez, y desapareció entero, no avión, a barco. Entró en una nube y desapareció el barco. En 24 horas... 400 y pico personas. Y eso lo relacionamos con otras cosas, ¿verdad? De las cuales tampoco tengo tiempo a leer, con ciertas remesas de gente que se lleva. El gobierno norteamericano, cuando se dio cuenta de esto, y se dio cuenta de que en el trato que había hecho, el primer engaño que había tenido es que los alienígenas estos le habían hecho el mismo trato a los rusos. ¿Y en qué consistía el trato? El trato consistía: nosotros le damos a ustedes tecnología avanzadísima, que la estamos viendo ahora, estos aviones que tienen ahora, el avión invisible, y cosas que tiene el ejército, ya eso es de otro mundo, ¿entienden? Y el precio además que tienen cada avión de esos. ¿Por qué? Porque es increíble la tecnología que tienen para hacer lo que quieren casi. Les damos tecnología avanzada, y ustedes nos dejan, no se meten primero con nosotros, nos ayudan a construir bases, nos dejan hacer lo que queramos y nos dejan andar un poco a nuestro aire. Ese fue el trato. Cuando descubrieron que habían hecho el mismo trato con los rusos, porque esto era todo como los maníacos siempre de la guerra, a pelear con aquellos, habían hecho el mismo trato con los rusos. Fue el primer engaño. Segundo engaño, cuando vieron que la lista de abducidos no era tan ligera como habían dicho, porque aquí hubo un gran pecado, transigieron. Bueno, pues se llevan algunos, pero los enanos dijeron, va a ser abducciones ligeras y devolveremos a la gente. Vieron que no eran ligeras, que se llevaban a mucha más gente de la que decían y que no los devolvían. Algunos dirán ustedes, bueno, ¿y dónde lo saca? Todos son hechos, no tengo tiempo para documentárselo, ¿entienden? Pero si ustedes... Desgraciadamente en castellano, no solo en este tema, sino en muchísimos otros, no llegan ni a la 10ª parte de lo que se publica en el mundo. Los editores nada más publican aquello que les da dinero, pero lo que es cultura o lo que es interesante, pues se lo tragan muchas veces. De esto no llega casi nada. Bien, y ahí es donde están los documentos, las copias de los documentos. En algunas puede ser que haya pufo, que sea mentira, pero otras no, otras me consta a mí directamente. Bien,
El trato era este, como les digo, empezaron a caer en la cuenta de que la cosa era mucho más grave, y esa es una de las razones, porque ahora ya no quisieron decirlo de ninguna manera, pero en este momento, en el MJ de hoy, en el MJ2, en el Majestic 2, se han muerto ya todos. Los primeros sabíamos los nombres de todos, tardamos 20 años en conocer los nombres de los 12 primeros. Hoy conocemos, yo por lo menos conozco el nombre de 7 en la actualidad, en los cuales están personajes tan pintorescos como Mr. Kissinger, que es una copia al carbón de Maquiavelo, Vernon Walters, que hace poco vino por acá, es un general, a decirnos que no le iban a hacer nada a Gaddafi, y a los 2 días lo bombardearon. ¿Quién es? El presidente. ¿Quién es otro? El señor almirante Poindexter, que estuvo en el asunto Irán-Contras. 4, todavía quedan 2 más. Bien, conocemos los nombres de esa gente. Hoy día hay una pelea tremenda entre ellos, y probablemente eso se ha ampliado ese grupo. Unos que quieren que esto se le diga, porque ya no se puede aguantar más, y otros en cambio que no, que es imposible, que ya es demasiado tarde. ¿De dónde sacamos eso? Aquí la prensa, los sesudos periódicos, no se dignan publicar eso, pero hace unos meses, ahora hace un año, le mandaron a Reagan un tremendo documento. ¿Quién? Los militares. Se llama JMP, Junta de Militares para la Democracia, no, para la Justicia. Un grupo de militares protestando de que como están bajo juramento no pueden decir las cosas que saben, y ahí hay de todo, desde generales hasta pilotos, diciéndole: señor presidente, Reagan entonces, déjenos hablar, esto es un crimen, ya han muerto demasiados militares. ¿En qué? En la pelea que tenemos con los extraterrestres, porque en este momento, es otra cosa que les digo, el gobierno norteamericano tiene una verdadera pelea contra ciertos, y de esto he sido testigo yo. Les contaré este caso. Hace 7 meses, 8 meses, el día 18 de diciembre pasado, encima de la bahía de Boquerón, en Puerto Rico, iba un ovni enorme, triangular. Ahí hay una pelea, una auténtica pelea en ese sector, en el sudoeste de Puerto Rico. Yo he visto las huellas de las naves allí. Entran y salen en una laguna que se llama Cartagena, ovnis a todas horas, y entran y salen entran en la montaña, así. Se desmaterializan, no sé cómo hacen. En el caso que la gente, los jíbaros de allí dicen: no, por ahí entran, y allí es una pared de vegetales. Bien, pues iba un enorme triangular, ovni, pero enorme. Entonces se le acercaron 2 casas, porque fuera de orden y de lógica, había 7 barcos de la vecina base de Roosevelt Roads, los trajeron allí, incluido un portaaviones de donde salían probablemente estos aviones. Probablemente eran F-18 o F-16. Se le estaban hostigando a aquel ovni porque el ovni va bajísimo y muy lento. Entonces le dieron una pasada. Los F-18 vuelan a una velocidad tremenda, tienen muy poca, un ala en delta bajísima, y tienen que ir siempre muy rápidos. Le dieron una pasada, le pasaron por arriba al ovni, y el ovni nada, tranquilo. Le vinieron a dar una segunda pasada, entonces el ovni se paró. El avión, esto, hay 60 testigos de esto, de unos 6 o 7 pueblos. El ovni se paró, en el aire lo paró, y se lo chupó por la derecha y desapareció el ovni por la parte derecha de la... Entonces el avión, quiero decir, el ovni dio un acelerón rapidísimo, porque el otro avión había pasado a más de 1000 por hora. Dio un acelerón y le cerró el paso, ¡pum!, y se lo tragó. Se tragó a los 2 F-18, y la gente pasmada. Yo publico las fotografías de los niños que lo vieron, de las pinturas que hicieron, y con binoculares. El Mateo, creo que se llamaba uno de ellos, estaba con binoculares viendo aquello, pasmados. Ya te digo, son de varios pueblos diferentes, y los niños lo cuentan. Y en aquel momento pasó otra cosa. El ovni se levantó un poco, se dividió en 2 el ovni, era así, se dividió en 2 triángulos rectángulos. Salió el triángulo rectángulo, el que llevaba un avión para allá y el otro para allá, hacia el mar, a toda velocidad, y la gente se quedó pasmada. Al día siguiente nosotros llamamos, por supuesto, a la prensa no sabía nada. Llamamos a Roosevelt Roads, que es donde probablemente esos aviones dependían. Nada, los militares negaron, pero se contradijeron, porque de un sitio de los militares nos dijeron: sí, hoy es el día de las operaciones por ahí, pero allí no se ha mandado a nadie. Entonces otros dijeron: sí, ha habido las maniobras normales, ¿verdad? Pero unos dijeron que no y otros dijeron que sí, porque parece que no habían tenido tiempo de ponerse de acuerdo. De modo que esto sigue ahora funcionando. Esto está ahora en esa región. Uno de los proyectos norteamericanos se llama Proyecto Excalibur, que parece que consiste en tirar bombas de profundidad para deshacer una
una gran base que tienen ahí estos extraterrestres. Claro, ¿y dónde saca usted eso? Lo saco de los temblores de tierra que ha habido en todo este último año. Los vecinos de ahí se marchan ya, porque las casas, yo he visto las carreteras rajadas con grietas, y los periódicos han publicado esas fotografías, y las casas, y la gente se va. Tuvieron que llamar a un geólogo eminente para que les fuera a hablar en un pueblo que se llama Lajas, que les dijera que no se preocuparan. Donde siempre, donde digo, no digo, que digo. Para decirles una mentira, que se quedaran tranquilos. Pero de hecho es que la Tierra, yo tengo un recorte que lo vi todavía anteayer, que dice 55 temblores en Lajas en 24 horas. Y es que la Tierra, y tiembla muy localmente, por las cargas de profundidad, parece que le están tirando ahora el ejército norteamericano. Créame, es una auténtica guerra lo que tienen ahí, pero deben tenerla en unos cuantos sitios más, donde quieren echarlos porque se han dado cuenta de que no saben qué hacer. Ya está la voz de la conciencia. Bien. ¿Qué quiero decirles? Sí, porque mejor si hay preguntas. Que el fenómeno ovni, mire, el que no quiero hablar de ovnilogía de primer grado, si a mí todo me interesa, hasta las abducciones ya. Hoy día vamos a ver dónde estamos. Claro, las abducciones es una cosa clave. ¿En qué está hoy el fenómeno ovni? Bueno, está en ver, por ejemplo, si lo más avanzado, hasta qué punto la hipnosis es verdadera o no es verdadera. Porque la hipnosis tiene sus grandes fallos, y hay gente que se entrega y lo que diga el hipnotizado, no, el hipnotizado puede estar fabulando. Hoy día hay estudios muy interesantes y hay una gran polémica entre los ovnólogos norteamericanos, entre los cuales, por ejemplo, Vallée se ha puesto de un lado y tiene detractores tremendos como Philip Glass y unos cuantos, pero en cambio hay otros con Hopkins a la cabeza, como Sprinkle, que defienden que es válida. Y hay dos tipos, por ejemplo, de contactados o de abducidos: los que recuerdan todo, ¿verdad?, y los que no recuerdan nada prácticamente, y hay que someterlos a hipnosis. Pero entonces se da cuenta uno que lo que dicen los hipnotizados se parece muchísimo a los que no ha hecho falta hipnotizarlos. Bien, termino ya con esto. ¿En qué más? ¿En dónde estamos hoy? Pues hoy estamos, ¿hasta qué punto son ciertas, por ejemplo, las experiencias genéticas de las que no les he hablado y de las que le puedo decir cantidad de ejemplos? Eso es lo que tiene ahora medio nerviosos algunos, pero yo lo siento, son casos. Y cuando usted ha hablado con una muchacha, ¿verdad?, pero siempre viene la picaresca, que te dice, bueno, yo soy soltera, yo no tengo novio, yo no tengo affair con nadie, y resulta que yo estoy en estado, y hace 3 meses que estoy en estado. Y entonces tú te quedas así, hace 3 meses que está en estado, y yo le creo, no tengo por qué no creerle a esa muchacha. Y luego resulta que al cabo de un mes viene con la cara toda sonriente, y me dice, ya no estoy en estado. Claro, el que oiga eso, un psiquiatra, inmediatamente él también se sonreirá diciendo, nada, es un embarazo. Pero cuando es un caso, otro, y te enfrentas con el ginecólogo y dices, no, esta no era ningún embarazo de estos mentales. No, era un embarazo, mire, aquí están las pruebas, aquí va el feto creciendo, etcétera, etcétera. Y entonces tú lo casas con el otro y dices, ¿qué pasa? Que a los 3 meses viene, la fecundaron cuando estaba dormida en la cama. No importa si es casada o soltera, y a lo mejor está el pobre marido durmiendo tan tranquilo ahí, y le están haciendo la faena a su señora. Hay cientos de casos, léanse el libro de Hopkins, pero es que yo los conozco también, yo los conozco. Y al cabo de los 3 meses, ya no estás en estado, pues es igual que la otra, vienen y a los 3 meses le quitan. Y lo someten a hipnosis. Decías tú, Antonio, ayer que algunos hipnotizados varones, dice que aquella psiquiatra que los, ¿te acuerdas?, que los tienen un trauma como si hubieran sido violados. Es que han sido violados incluso los hombres. Yo los conozco desde hace años, antes de que se viera Hopkins el libro. Y te puedo decir, en esta playa fue donde me violaron, me dijeron. Aquí, la mujer era así, a un varón. Pero ¿y cómo lograste? Porque claro, a una mujer se puede violar, pero a un hombre es más difícil. Y te explican los métodos que tienen, cómo te untan y cómo te dan una cosa que te deja... Y cosas que a veces son hasta pornográficas. Mi libro tiene algo de porno, este que va a venir. Por ejemplo, un colombiano que se llama Aníbal Quintero, te cuenta por pelos y señales cómo fue su cópula con aquellas... Vamos, y es interesantísimo lo que pasó. Y cuento más de 10 casos por el estilo, tanto de hombres como de mujeres. Bien, termino. Hoy día están en cosas como esta. Por ejemplo, de esto sí que no les voy a hablar. Todo lo que se ha avanzado en control mental en virtud de otro proyecto norteamericano gracias a los extraterrestres hoy día, por ejemplo la CIA, es terrible las cosas que puede hacer para hacer que un hombre en determinado momento saque una pistola y mate a uno. Y muchas veces cosas que ustedes oyen por ahí en los periódicos que no tienen sentido ni razón, son probablemente experiencias de este tipo. Hace años que ese proyecto se cerró. ¿Por qué? Porque la CIA sabe todo lo que tiene que saber. La CIA y otras agencias. Eso. Después, cosas terribles sobre
cómo nos pueden aprovechar después de la muerte. Ahí ya sí que patina, no sé si es cierto o no es cierto, pero no sé si, pero es interesantísimo. Por eso, el mensaje que yo les digo, que es el único que digo siempre, somos hombres, nos enorgullecemos de ser la especie más alta porque nos llaman el Homo sapiens, aunque somos el Homo stupidus muchas veces, porque usamos el cerebro, porque deducimos, porque somos capaces de concebir ideas abstractas. Los pobrecitos animales no pueden, por lo menos así lo pensamos nosotros en nuestra soberbia. Usen el cerebro, no se dejen atropellar. Yo tengo terror a todo, por ejemplo, lo que viene vía iluminación, no sospecho de todo. Escritura automática, sospecho más todavía de ella. A veces funciona, pues a veces, al que le funcione y tenga experiencia, pues adelante, si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Pero el que empiece a oír voces, cuidado, ten cuidado, que son altamente peligrosas. Hoy día, ahora sí que termino, hay una moda que tardará en llegarles, ya les ha llegado, pero va a llegar con el nombre gringo, porque eso me revienta a mí, el cómo nos estamos haciendo unos estúpidos. Nos han engañado con el básquetbol, por ejemplo, que es un juego para normales, hay que tener de 2 metros para arriba, y una persona normal no puede jugar al baloncesto, y nos han engañado con eso, y ahora tenemos a toda España atontada. Anecdotita, entré ayer aquí cuando venía manejando por la autopista y me encontré en uno de esos, una cafetería, me encontré un letrero que decía: el bar está cerrado, use el self. ¿Pero qué es esto de self? Y yo entonces me acerqué con cara de tonto y le dije al camarero: oye, ¿tienes café de self? Como yo tengo un amigo puertorriqueño que también está siempre cabreado por esto, y va a los grandes restaurantes donde en vez de decir señoras y caballeros, pues dice siempre ladies, men, porque suena mejor, como que se hacen las cosas mejor ahí dentro cuando te han puesto delante men, ¿verdad? Y él suele preguntar siempre con cara de tonto: oiga, ¿dónde está el ladies de hombres? Yo lo que les digo es que usen ustedes su cabeza. La moda que está ahora en California haciendo es el famoso channeling, que nos lo van a meter con el mismo nombre. Yo le llamo sintonización, es canalizar. Se ponen, busca tu guía, manden a los guías al cuerno, al que esté nuevo, al que ya lo tenga y sea amigo de él, para adelante. Yo no quiero romper amistades ni hacer divorcios cósmicos, pero el nuevo, el que se está metiendo, no anden corriendo detrás de ningún gurú. El gurú está aquí el gurú. Y yo, que ando metido en todas estas cosas, no le tengo miedo ninguno a todos estos señores. Yo soy yo, y si me matan, me van a tener que matar de pie. Pero tranquilito, aquí estoy. Y me voy a ir de este mundo con la cabeza alta, sin dejarme apantallar, ni por estos que ahora que nos están... Porque creo que hay una cantidad de engaño enorme, porque el número de espíritus, de seres, de entidades que hay por ahí arriba es enorme, enorme, mucho, como les dije antes, mucho más grande de lo que pensamos. Y los hay de todos los colores. Y yo me voy a ir de este mundo pues tan tranquilo, sin dejarme ahora embaucar por estos, ni por los viejos. La humanidad hace miles de años que está siendo engañada con las 5 estrategias terribles que yo describo en el libro Defendámonos de los dioses. Lenguas, todas son sagradas, cosas sagradas. Razas, patrias, religiones, y con todas esas cosas sagradas y tremendas hacemos las guerras, porque eso es lo que más contribuye, incluso las religiones, a separarnos. Y con eso tenemos este pobre, desgraciado planeta en el estado caótico en que lo tenemos. Muchas gracias. Bueno, me da mucha pena tener que cortar al señor Freixedo, pero el horario es el horario, por favor. Primera pregunta, por favor. Amigo y admirado profesor. Te quiero decir una cosa respecto a las matanzas. Te voy a hacer una analogía. Un grupo de hormigas va por la selva y dice: qué importantes somos. Perdón, he dicho que las preguntas fueran muy concretas, sí, para darle rápido, más cabida. Sí, gracias, termino. Gracias. Qué importantes somos las hormigas, qué bien organizadas estamos. En esto, un pie de un elefante pues se cargó a 100. Y ahí termino. Muy bien, pues a mí el elefante eso no me va a pisar, puede estar cierto. Entiendo. Otra pregunta, por favor. ¿Está más claro que el agua? Perdón. Mire, yo le quería decir... Acérquese usted el micrófono. Sí, esto que ha dicho último sobre lo que somos los seres humanos, pues tiene toda la razón.
parece que queremos ser tan modernos que hasta vamos a cambiar la palabra amor por alguna que sea a gusto de nuestro estatus individual, aunque ésta sea absurda, con tal de no llamarle las cosas con su nombre. Queremos ser diferentes de los demás, a costa de todo. Por esto, el fenómeno ovni es tan desprestigiado por culpa de las personas sensacionalistas. Perdón, señora, ¿podría usted hacer alguna pregunta concreta? Sí, que participan de él y que no dudan en recurrir a las mayores excentricidades, como lo que he oído hace un momento aquí. Usted me ha hecho recordar esto porque sí, se quiere cambiar hasta la palabra amor, por lo que sea. Bueno, la pregunta en concreto, le quería decir, este caso de los animales, del ganado, esto ya se repitió, me parece, en los holocaustos, ¿no? De los holocaustos de la Biblia. Esto se daba mucho, ¿no? De matar animales en masa, así que eran unas órdenes que les daban unos seres llamados, en fin, hay quien dice Jehová, cada uno le da. Y se dedicaban a eso, ¿no? Querían los animales, se dedicaban mucho a quererlos matar en grandes holocaustos, ¿no? Sí. Y también en esa época, no, le pregunto yo a usted, como usted hace hipótesis, es muy interesante y tal, quería decirle, entonces, ¿podía ser estos mismos personajes? Son algunos de los de ahora. señora. Para mí Yahvé es un truán de estos cósmicos que anda por ahí dando candela a todo el mundo. Y en todas, señora, en todas las religiones, todas, sin excepción, el cristianismo ha hecho su religión alrededor de la sangre de un hombre que vertió en lo alto de la cruz, ¿verdad? Está un poco dorada, como diría Freud, está... Bien, el término de Freud, pero todas las religiones, y incluso todas las religiones, todas las culturas, religiones, giran alrededor de la sangre. No quiero decirle ejemplos, pero se los podría decir así. Ahora. Adelante, sí. Y hoy día sabemos por qué, porque estos enanos los han visto metiendo la mano en la sangre, y estos enanos dicen ellos, nosotros necesitamos la sangre, ¿para qué? Para hacer un tipo de alimento con la cual estos otros no se alimentan de nada, pero estos enanos cabezones sí necesitan alimento. Tienen destrozado el sistema digestivo y el sistema reproductor, por eso están haciendo experiencias genéticas a la desesperada y por eso están llevándose aquí animales. ¿Por qué? Porque lo necesitan para ponerse una sopa que se pone aquí encima. Yo me lavo las manos, ya le digo, todo esto nos lo han ido diciendo los señores militares. Illuminati, ¿dónde, cómo, quién más? Ya he dicho que de eso está todo ahora fraguándose. Cosas concretas, algunas concretas sí le puedo decir. Pocos libros son los que van a encontrar en español, son libros bastante esotéricos, diría yo. Los esotéricos han andado metidos siempre en esto, pero es un tema que va a ir cogiendo fuerza. Son pequeños grupos de poder. Usted pregúntese por qué pasan cosas en el mundo que no tienen explicación. Últimamente están pasando cosas rapidísimas, tremendas. ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué baja el dólar? Claro, los economistas te lo pueden explicar, pero es que muchas veces los economistas no lo explican. Yo les podía decir a ustedes ejemplos de esto. Nixon trajo a los más grandes economistas de su tiempo, Galbraith y compañía. A ver, explíqueme por qué la famosa recesión de su tiempo. Y hubo una pelea entre ellos y no se pusieron de acuerdo. No saben por qué el oro sube, por qué el oro baja. ¿Quiénes son los que desde tras bambalinas mueven eso? ¿Quién de repente, aunque lo podemos vislumbrar, quién ha arruinado a Sudamérica en 10 años, ha puesto a Sudamérica que ya no podrá jamás pagar su deuda? De eso se podría hablar muchísimo. Ahí están los grupos de Illuminati metidos en todo eso. Pero ya le digo, es un tema que no es para hablarlo así a galope como ahora. Otra pregunta, por favor. Buenos días. Mi curiosidad me lleva a preguntarle que aclare un poquito aquello que usted ha dicho del aprovechamiento después de la muerte. Dura cosa. No, yo prefiero no hablar de eso. Pero sepan que hay entidades que tratan de meter ideas en la raza humana entera, de meter cierto tipo de ideas madres que luego a la hora de morir, porque no somos solo las infantilidades que nos han predicado todas las religiones, no se las crean. Nosotros, por ejemplo, incluso la medicina admite que somos un cuerpo y es lo que trata, y no, la medicina ha prescindido muchísimo, eso es la gran crisis de la medicina, y vuelvo a su pregunta, que no admite, por ejemplo, que somos unos cuantos cuerpos electromagnéticos, y por eso a la hora de explicar la bilocación para unos es facilísimo, pero para la medicina es imposible. Bien, en esto que me está diciendo usted,
el cuerpo, el ser humano, es mucho más complejo y a la hora de morirse el protoplasma se muere, pero incluso la religión católica y la mayor parte de las religiones te dicen, no, después hay algo más. Eso que queda, esos núcleos de energía psíquica, que no son puro espíritu, son una cosa intermedia, eso todavía hay entidades que los siguen aprovechando, los siguen chupando igual que nos chupan ahora aquí. Ahora hay ejemplos curiosísimos, predichos incluso por extraterrestres de fenómenos que están pasando, por ejemplo, la violencia en los estadios. Esto fue predicho el año 60. Para ahora empezará gran violencia sin causa ni motivo, estúpida, de unos cuantos energúmenos contra otros cuantos a matarse, y es lo que estamos viendo. Y creo que decían, es profeso, que iba a hacer violencia dentro de los estadios. En fin, no le he dicho nada, pero sepa que el tema es interesantísimo y ciertamente preocupante. Pues mira, a mí nada me preocupa, yo soy yo, y yo voy a hacer lo mejor posible, voy a evolucionar, como me dijeron aquí los hermanos contactados, hacer que mi espíritu de evolucionar en 3 niveles, en el nivel intelectual, conociendo más, en el nivel ético, siendo bueno y defendiendo el bien y la justicia, y en el nivel estético, creando belleza y disfrutando de ella, no como dicen las religiones, sacrifícate, no, que se sacrifiquen los reverendísimos, usando la belleza de este mundo, y me iré tranquilamente sin miedo ninguno al más allá. Otra pregunta, por favor. ¿Por qué tendré yo la impresión de que es usted el caos personalizado? Ahora voy a la pregunta, directamente. Gracias. Usted, ¿no? Creo que menciona en uno de sus libros, ¿no? Que yo he leído, ¿no? En este Visionarios y Místicos, ¿no? O en este, bueno, otro, vamos. Que en los estadios se genera una especie de energía, ¿no? Por la excitación que estos seres a su vez aprovechan, ¿no? O sea, porque esa excitación, o sea, crea una energía que ellos absorben. Usted debería ser muy buen cliente de ellos. Y sin embargo parece ser que está inmunizado. Yo me pregunto por qué. Quiero una respuesta con 3 T's, concreta, concisa y convincente. No se me vaya por la rama, por favor. No te veo la cara, ¿eh? ¿Dónde estás? Bueno, que yo debo ser un buen cliente. Sí, todos los seres humanos somos manipulados. Algunos conscientemente, otros semiconscientemente, otros inconscientemente. Yo, conscientemente, trato de no dejarme manipular, aunque sé que soy manipulado. Ahora, te pongo el ejemplo que, si te acuerdas bien del libro, a un industrial lechero no le interesa una vaca, le interesa todo un rebaño y las lleva todas juntas a determinada hora y las ordeña a todas y saca 1 tonelada de leche. Pero si le das, mire, usted tiene más una vaca, te la regala. Yo solo no sirvo para nada. Por eso antes nos juntaban en santuarios, estábamos todos esperando el milagro o lo que fuera. Ahora ya los santuarios no funcionan, nos juntan en estadios, ¿entiendes? Esto que yo puse el año, ese libro lo escribí para el Congreso de Acapulco, el año 77, por ahí. Ahora, en los papeles los documentos que han salido, algunos de los cuales está eso lo leí en el libro de Timothy Google, me parece, o en el Matrix, no sé dónde. Vamos, me derretí de gusto cuando uno de estos enanos, lo dice Benewitz, que es un personaje del que no les he hablado, que se las sabe todas en este particular, porque ha logrado conectarse. Vive muy cerca de la gran base de Dulce, una enorme base subterránea donde estos enanos trabajan con el ejército americano. Bien, se la hicieron ellos, ahora como les digo están peleados. Pues Benewitz es el que lo dice y yo me derretí de gusto, que ellos dicen del high, está en inglés, del high, cuando él está excitado, el humano, ellos sacan una energía. Y yo cuando vi aquello de Benewitz volví a leerlo y lo vuelve a repetir en otros sitios y esto es lo que yo estoy diciendo. Pero resulta que eso entre los esotéricos hace tiempo que se sabe. Si ustedes conocen a John Baynes, él habla del caldo primigenio, él habla del caldo áureo, algo así. Es decir, que hay entidades, los arcontes le llama él, chupan la energía mejor de los seres humanos. Y eso es lo que tengo que decirte. Y por lo de caos, si habláramos un mano a mano, probablemente tienes tú bastante más caos que yo. Otra pregunta, por favor. Allá al fondo. Buenas tardes. Una pregunta muy directa y concreta. Con todos estos señores verdes pequeños que matan ganado, que se nos pueden llevar y todo esto, algo real y práctico, ¿qué podemos hacer nosotros, la humanidad? ¿Cómo nos podemos proteger? ¿O qué podemos hacer nosotros con esta inteligencia o esta capacidad que todos tenemos para luchar contra estos seres negativos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se le ocurre a usted que investiga todo esto? Y otra cosa más. Un tal Llopis, que cayó en mis manos un libro, Yo visité Ganímides,
si usted puede decirme algo o sabe algo de este personaje. Pregúnteselo a los de Rama por ahí. Yo he tenido un programa con Rociano y estuve a punto de preguntarle una cosa cuando se suponía que él andaba por Ganímedes, pero me dijeron, no digas eso, en plena televisión. Pero como son los de contactados y por ahí, ese no es mi fuerte. Pregúntele a los asistopaz y por ahí le podrán contestar mucho mejor a eso, y creo que él estuvo allá también, pero yo respeto todo eso. De acuerdo. Ahora, ¿qué podemos ¿cómo lo hacer? otro? Sí, mira, eso yo lo he escrito ya, le dedico un capítulo entero en Defendámonos de los dioses. ¿Cómo podemos defendernos de los dioses? Depende de quién. Hay algunos de los cuales yo pues no me querría defender porque quisiera ser amigo, pero no se olviden que estoy hablando de los 2 inquilinos del edificio de 100, de esos estoy hablando. Estos hoy por hoy yo no les tengo miedo porque aquí trabajan menos, son individuos físicos como nosotros, ¿verdad? Aunque unos de ellos caminan el tiempo, pueden hacerse altos y bajos a voluntad, no totalmente lo que quieren, etc. Pero son mucho más físicos que otros seres mucho más espirituales y mucho más evolucionados. Por ejemplo, en los estados de Arizona, en los estados de, sobre todo el estado de Nuevo México, el estado de Utah y el estado de Colorado, que es por donde andan más ellos, aunque sepan que ya hace unos 5 años Benowitz había llegado a la conclusión de que había 50.000 de ellos ya en el planeta. Y dice, y vienen muchos más en camino. Yo me lavo las manos en esto, no sé si es cierto o no es cierto. Yo le estoy diciendo lo que dice Benowitz. Y luego lo que dicen por otros lados, ¿verdad? ¿Cómo yo? Su pregunta es, ¿cómo me defiendo? Creciendo. ¿Cómo crece un bebé? Un bebé está indefenso de todo. Y un niño de 2 años, ten cuidado porque te lo arrolla un coche enseguida porque el pobrecito no sabe. ¿Cómo se defienden? Hazlos crecer, que crezcan. Ahora sí, póntele tú delante. Yo para cruzar la calle miro para uno y para otro porque ya no soy un bebé. Desgraciadamente la mayoría de los humanos son bebés y se dejan embaucar. O por los políticos diciendo mentiras tras mentiras. Ahora estos días soltarán todo el churro de mentiras y mucha gente irá a votar tranquilamente. Yo no voy a votar. Tengo derecho a decirlo y lo digo. ¿Por qué? Porque con eso le estoy diciendo, me importa un pepino todas sus mentiras. Eso es lo que hace este humilde servidor. Ahora ustedes, al PP o al FUFU o al que quiera, le van a poner su cosa tranquilamente. Yo he crecido y por eso uso mi cabeza. Usted crezca, hágase fuerte espiritualmente, como lo dije, mentalmente, y no tenga miedo ninguno porque el miedo atrae. Bueno, Dos preguntas. Bien, vamos a pasar a las 2 últimas preguntas, por favor. Buenos días, profesor. No me llamen profesor, que me acomplejo. Vale. Mire, a usted le han llamado el caos. Yo le doy la enhorabuena por serlo, porque pienso que en el caos está el comienzo de la sabiduría y usted ha sabido captar y empezar el aprendizaje del verdadero ser. Enhorabuena por ser así y por tener la fortaleza interior de demostrarlo y hacerlo vivir. Muchas gracias. La invito luego a algo. Bien, pasemos pues a la última pregunta. Por favor, allá al fondo creo que... A ver. Sí. La palabra caos en griego no significa lo que significa en castellano. Vamos a ver. Mire, yo quería decir, en cuanto al tema de los contactados que se ha tratado aquí, es un tema que yo respeto bastante y a estas personas porque creo que en el fondo su experiencia, ellos creen en una experiencia profunda personal, ¿no? Y al menos desde un punto de vista antropológico eso me merece bastante respeto, ¿no? Yo lo que me pregunto es hasta qué punto usted se cree todas las cosas que ha dicho aquí en cuanto a la desaparición de toda la gente de un campamento, en cuanto a los tratados entre el gobierno americano y todo esto. Y yo no le voy a decir a usted que utilice su cerebro, solamente le voy a decir que utilice su ética profesional de escritor y de divulgador de estos temas, porque creo que esto influye a mucha gente. No hay ninguna pregunta. Me alegro que les influya, porque yo no hago, qué sé yo, versos como Serrat o como Julio Iglesias para poner a la gente dramática. No, es que son realidades terribles. Déjenme poner la cosa peor todavía, si quieren. El momento del planeta, no por lo que nos digan los seres superiores de que estáis llegando, no, yo no creo que venga el fin del mundo ahora, ni esas pamplinas que nos vienen diciendo el apocalipsis y todos los apocalipsis de hace 2000 años, pero el estado en que está este planeta es de lamentar. Pero abran los ojos, miren, nunca, por lo menos en mis 60 y tantos años, yo nunca he visto la cosa así.
un continente quebrado. Sudamérica está quebrada de arriba abajo. Hay 12 guerras en este momento caminando. Hacemos estupideces, estamos gobernados por insensatos totales. Son mafias los que están ahí arriba. No que sean gángsters y que quieran robar, no, sino que los pobrecitos quieren que les ponga 2 ejemplos y terminamos con esto. Miren, España arde por todas partes. En mi natal Galicia, cada noche me asomo, yo vivo encima de un valle y veo una montaña grande, pues hay veces que hay 11 incendios, nunca hay menos de 3, 4 incendios, han ardido 150.000 hectáreas. Aquí ustedes tienen bárbaros incendios también. Hay 2 asquerosos y viejos y renqueantes aviones para eso. Pero el ejército está comprando 70 F-18, cada uno de los cuales vale 30.000 millones de pesetas, con cada uno de los cuales se compran 10 de esos aviones. Pero España sigue quemándose y los militares siguen con sus juguetes por ahí. Nos vamos a gastar 300.000 millones de euros. Eso es una cosa. Otro ejemplo, y es imposible porque los políticos no pueden hacer nada. Sevilla es apocalíptico, las sequías que hay por ahí abajo. Cuando las raras veces que en el verano me atrevo a ir por ahí abajo, es que me da terror esa sequía, parece el desierto del Sahara. El río Miño, aún en verano, tiene 2 kilómetros de ancho en su desembocadura, y estamos echando agua por todos los ríos, a pesar de que hay ahora también bastante escasez, pero hay mucha agua todavía. Traemos el petróleo y el gas desde Rusia atravesando toda Europa y no son capaces de hacer un cochino acueducto, un tubo así para echar agua de arriba para abajo. Es un problema que con el dedo meñique se puede reservar, y no, siguen haciendo pues eso, grandes cosas. Ahora van a hacer el gran Palacio de la Ópera de Madrid, que se van a gastar también, no sé si 30.000 millones, y uno dice, pero esto es un país de locos. No es todos son igual, estamos amarrados así. ¿Por qué? Porque este pobre planeta va renqueando ahí, no se sabe cómo. Por eso yo ante cosas como esa les he puesto 2 ejemplitos, ¿verdad? La gente muriéndose de hambre, porque ustedes no los han visto, y yo tengo ideas terribles de gente muriéndose de hambre. Y por otro lado, pues ¿qué? Haciendo cosas para que los precios no suban y no bajan, y quemando la mantequilla, haciendo cosas horribles. Este mundo está loco, completamente loco. ¿Quién lo va? ¿Y tú crees que es para estar optimistas? Y por ahí yo no estoy nada optimista.